Pero vamos a ir, como algunos ya visteis en vuestros móviles o en Facebook, anoche puse que vamos a seguir con los salmos. Primer salmo que vimos, Salmo 112. Luego vimos el Salmo 23, oveja del Señor. La semana pasada vimos el Salmo 8 sobre el nombre glorioso del Señor. Y hoy vamos a ver otro salmo, el Salmo 51, que es otro salmo muy diferente a los que hemos visto. Los salmos tienen, como dije, mucha variedad y hay que leerlas entendiendo que tienen diferentes mensajes. La mayoría de los salmos son oraciones o canciones del alma de un hombre que amaba a Dios. La mayoría de ellos son de David, ¿verdad? Pero hay otros que escribieron salmos. Pero estos salmos eran lo que salía del corazón de David en diferentes momentos de la vida. Momentos de angustia, momentos de miedo, momentos de júbilo, momentos de tristeza, momentos nerviosos. Y en algunas ocasiones escribió salmos cuando estaba en momentos muy bajos, muy tristes. Pero ¿qué clase de tristeza? Una tristeza que conocemos todos los que somos cristianos de verdad. Todos los que conocemos a Cristo y hemos caminado con el Señor, y algunos hay aquí que acaban hace poco de poner su fe en Cristo y aprenderán o entrarán en esta experiencia, quizás más que aquella persona de la calle que no cree nada o en sus propias cosas. El creyente pasa por momentos de tristeza cuando ha pecado contra Dios. Y lo sabe, y le duele. Y el Espíritu Santo le agarra el alma y le empieza a estrujar el alma. ¿Y cómo te duele? ¿Verdad? Por dentro, cuando has fallado a Dios. ¿De qué manera? Hay tantas maneras, ¿verdad? Podemos fallarle con la boca, podemos fallarle con las acciones, podemos fallarle con nuestras actitudes. Podemos fallarle literalmente de cientos de maneras. Algunas de esas maneras de fallarle a Dios y de pecar contra Dios son más abiertas, más públicas que otras. Y hay diferentes maneras de tratar los diferentes problemas que trae el pecado. Algunos son bastante públicos. Son pecados que se ven bastante por fuera. Podemos pensar, ¿no?, en los vicios típicos, clásicos que todos conocemos. Igual algunos de vosotros lucháis con alguno de los vicios comunes que se conocen o habéis tenido en vuestro pasado. Sé que algunos sí, lo habéis contado muchas veces en vuestros testimonios, que igual estabais enganchados a alguna droga o algún alcohol. Anoche, en 2 ocasiones, en 2 días, bueno, casi en 24 horas he pasado por 2 controles de alcoholemia. No sé, no debo de tener cara porque nunca me paran, me dicen, pasa. Hoy tenía corbata, eso igual ayudó, no sé. Pero el caso es que, hay gente que lucha mucho con eso, que ha luchado mucho con eso, ya lo creo que sí. Y esas cosas, antes de ser creyente, dañan mucho, hacen mucho dolor al cuerpo, a la persona y todo eso. Pero, ¿sabes? No duelen tanto antes de creyente como después. Después de creyente, cuando uno falla al Señor de manera gorda, de manera fuerte, es que te deja aplastado. Te deja muy triste. Y hoy vamos a ver un salmo escrito por uno que pasó por un tremendísimo valle
porque él pecó gravemente contra Dios. ¿Sabéis muchos de quién se trata? David es el que escribió el Salmo 51, el más grande de los reyes de Israel. En plena gloria de su reinado, desde un tejado ve bañarse a una mujer, termina trayendo a esa mujer al palacio, acostándose con ella se queda embarazada. Eso ya es adulterio por el máximo del país. Un hombre que supuestamente no, un hombre que amaba a Dios, pero que cayó gordamente, fuertemente a la carne, como hemos oído incluso hoy en algunas de las clases. Y como si eso no fuese suficiente, se le complicó el tema mucho con el marido de Betsabé, que era además un hombre fuerte suyo, uno de confianza, uno de sus soldados mejores. Y sí, gracias. Y por la historia que lo podéis leer en 2 de Samuel 11, termina no solo con el adulterio y el bebé, que el bebé muere luego, pero sino que mata o manda matar al marido de Betsabé. Así, ¡pum!, en una gran explosión, adulterio, mentiras y asesinato. El rey David. Vino el profeta y en una curiosa historia que le dio, David se dio cuenta, despertó, y cayó, en profunda convicción de haber fallado a Dios y estaba absolutamente destrozado. Porque lo que había hecho era gordísimo. Es uno de los pecados más espectaculares de toda la Biblia. Fue la historia de David. Es uno de los grandes, y además por un hombre de Dios. Pero David conocía muy bien a Dios. Y cuando se dio cuenta, cuando aceptó el hecho de haber fallado tan grandemente, tan vergonzosamente, escribió varios salmos. No sabemos cuántos necesariamente en ese tiempo, pero conocemos a dos. Uno de los salmos era el Salmo 51. El Salmo 51 tiene 19 versículos, y si lo vamos a conseguir ver todo hoy, vamos a tener que movernos como siempre y no parar demasiado. Entonces, todo esto ha sido introducción, porque el Salmo 51 es la expresión explosiva de David, arrepentido por su pecado, destrozado por su pecado, buscando a Dios, sabiendo que ese pecado había hecho gran daño, no solo al pueblo y a la familia de Betsabé, a Urías que había matado, a su propia vida personal y su familia. Fue una bomba nuclear en su vida espiritual. Y él escribió este salmo, y Dios lo publicó, en la colección de salmos, porque podemos aprender muchísimo de Dios y también de David en este salmo. Yo he leído este salmo no sé cuántas veces, no me atrevo a decir 1000 veces, pero lo habré leído cientos de veces seguro. ¿Por qué? Porque es que cuando pecas y fallas a Dios, es un salmo que de alguna manera da esperanza para aquel o aquella que ha fallado. Entonces, vamos adelante y vamos a ver todo el salmo rápidamente. Dice, este salmo nos enseña que hasta los pecados más gordos serán perdonados si el creyente se arrepiente de verdad. Y ahí está la cuestión. Hay gente en la Biblia que se arrepintió del mal, pero no se arrepintieron de corazón.
Se arrepintieron porque las consecuencias les hacían daño. Esaú es un caso clásico. Otro es Judas. No se arrepintieron de corazón, se arrepintieron porque dijeron, ¿sabes qué? He sido un idiota. Y esto no me conviene, pero ya era tarde. Y el Señor no perdona. Cuando el corazón no se arrepiente, no hay perdón. ¿Bien? Y este salmo nos enseña que David entendía que aunque había pecado tan gravemente, sabía quién era Dios. Menos mal que nuestro Dios es así. Porque todos nosotros hemos pecado. Cuanto más mayor eres, más has pecado. Y por un solo pecado somos culpables. Y la paga de un solo pecado ya es la muerte. Así que 1,000 o 20,000 o 100,000, da igual al final en cierto sentido, porque el pecador merece morir por un Dios justo, que lo ha decretado así con toda la justicia y con toda la razón que tiene. Pero David conocía que Dios era un Dios de amor y un Dios de perdón si era realmente arrepentimiento lo que había en el corazón. También nos enseña algo del daño interior que provoca el pecado. Si tú estás viviendo en el pecado, aquí delante de todos puedes tener una fachada muy bonita y parece que está todo bien, pero dentro estás comido. No me engañes ni a mí ni a otro que conoce al Señor, porque sabemos que cuando estamos pecando, estamos en pecado, el pecado nos daña por dentro y ya lo creo que sí. También nos enseña cuán bendito es el hombre cuyos pecados son perdonados. En Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David, fíjate, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado, feliz y contento es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, aunque lo haya tenido. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué podemos cantar esos himnos de corazón y alegres? Porque hemos sido perdonados. Los que hemos sido perdonados. Podemos cantar porque somos felices y contentos en Cristo porque nos ha perdonado nuestro pecado. Igual estás tú aquí y tú todavía tus pecados no han sido perdonados porque nunca al Señor le has clamado por nada, ni crees en Dios. Imagínate qué problema más grande aún. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien, vamos a ver el Salmo. Hay tantísimas maneras de estudiarlo. Y además era largo, era 19 versículos, y yo decía, ¿cómo vamos a hacer eso? Va a ser muy complicado conseguir ver todo el capítulo, pero decidí que lo que haría sería, leí el pasaje y me di cuenta que en 19 versículos yo conté 18 verbos en el imperativo. ¿Qué es imperativo? Levántate. Siéntate, come, ponte enfrente del micrófono, habla, cállate. Son imperativos, es una orden. Entonces dije, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a leer el Salmo y vamos a ver todos esos verbos, a ver qué dicen. Y de esa manera vamos a entender un poco el Salmo y creo que aprenderemos algo. Vamos a empezar con el versículo 1. He puesto los verbos en amarillo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, esto es importante, porque
Esa es una orden, pero ¿quién lo da? Lo da un hombre, a Dios. ¿Podemos dar órdenes a Dios? ¿Quién es el que manda? Manda Él, no nosotros. A veces la gente da órdenes a Dios y luego se arrepiente, porque el que da órdenes es Dios. Pero tenemos que entender que el imperativo en este salmo no son realmente órdenes, son imperativos, pero son deseos del corazón muy fuertes que David está pidiendo a Dios y están en forma de imperativo, pero todo empieza con ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué es lo que David está haciendo? A pesar de su terrible pecado, David sabía que podía obtener perdón por la misericordia de Dios. ¿Qué significa ten piedad? Pues ya lo sabemos, ¿no? Y muchos de estos verbos no tienen gran misterio, pero los quiero revisar o repasar de todas maneras. Ten piedad es mostrar favor, gracia y misericordia. David, lo primero que sale de su boca en el Salmo es: Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque te he fallado. Y a raíz de eso salen todos los demás verbos, que sí, son imperativos, pero entendemos que el corazón de David no está diciendo: Dios, haz esto y haz esto. No. Él está diciendo: por favor, ten piedad de mí. Y sabe que Dios le va a escuchar. ¿Por qué? Por el versículo que leímos antes, que leyó Julio. Porque conoce a Dios y sabe que Dios perdona y escucha al contrito de corazón. ¡Qué bueno! Es imprescindible tener un corazón contrito y humillado para encontrar perdón delante de Dios. Por eso es tan difícil. Por eso requiere un milagro que una persona orgullosa, una persona presumida, creída y se arrepienta, porque es lo contrario de lo que es. Es lo contrario de lo que Él es. Dios, al que es duro de corazón, a veces le deja que se ponga cada vez más duro hasta que esté como una pura piedra. Como el faraón clásico. Cada vez más duro. ¿Qué es lo que puede romper? ¿Tú conoces a alguna persona así? ¿Alguna persona tan dura de cabeza, tan dura de cerviz, tan tozuda en su actitud contra Dios, que dices que es como una roca? Lo único que puede cambiar eso es un milagro de Dios. No puedes convencerle tú. Ya le puedes echar Biblias, libros de apologética, todo lo que quieras, no le vas a convencer. Solo Dios puede partir y penetrar el corazón humano duro y orgulloso. No hay cosa más dura, quizás. Pero cuando el corazón se humilla delante de Dios, cuando el corazón se derrite delante de Dios, Dios escucha. Y Dios hace caso. Porque es lo que quiere. Es lo que busca. Al hombre humillado y contrito. El Señor ama a esa persona de una manera, o le escucha de una manera preciosa. Y nunca sabe lo que puede pasar cuando una persona empieza a humillarse delante de Dios. Madre mía, lo que puede pasar cuando Dios coge una persona que de verdad se deja llevar por Dios.
Dios, haz lo que quieras en mí. Entonces, David empieza, ten piedad. Luego dice, conforme a la multitud de tus pecados o piedades, borra mis rebeliones. Segundo verbo, borra. ¿Qué es borrar? Bueno, curioso este verbo. El verbo borrar viene en el hebreo, tenía buena parte del verbo, o el verbo se expresaba mucho para frotar o para estrujar. Yo entonces estuve mirando y viene más adelante otra vez, lo vamos a ver ahí. Entonces, lo que vemos allí, vamos a ver, vamos para atrás, no tengo tantas veces el versículo, así que tengo que volver varias veces. Borrar, como dice ahí, borrar es frotar o quitar una mancha, ¿vale? Luego, a continuación dice, lávame más y más de mi maldad. Sabemos lo que es lavar, ¿eh? Pero, mirando a ese verbo, encontré el concepto. ¿Habéis oído de batán o batanero? ¿Sí? ¿Sí, Alicia? Yo pensé que algunos de cierta generación, porque los de hoy en día no tienen idea, ¿no? ¿Qué es eso? Yo creo que el Señor vivía a la orilla del río y hacía las mantas, lavaba la lana. Eso es. Exacto, vale, pues es exactamente lo que yo encontré, solo que en el contexto hebreo antiguo no era así, pero estas máquinas, estos aparatos, estaban cerca del río y eran para lavar lana, y creo que eran martillos que le pegaban, que le daban una tortura a la pobre manta de lana, quitándole, limpiándole y todo eso. Pero en el versículo, cuando dice lávame, el verbo que usa era de pisotear con los pies, porque en aquel entonces lavarían muchas cosas con los pies en el agua, pam, limpiando. Y así limpiaban las cosas. Y el verbo es, lávame más y más de mi maldad. Imagínate ser una manta de lana y estás ensuciado y le dices a Dios, lávame más y más, pisoteame, pégame, da lo que haga falta para quitar de mí este pecado. Qué ganas tenía David de ser limpio. Señor, lávame. Y lo que usaba era ese verbo que también era, que venía de eso, venía de un lavar, pero no un lavar de estas de lavadora. No, era un pam, pégame, límpiame, quítame esto porque no lo quiero. Lávame más y más de mi maldad. Y luego, límpiame de mi pecado. Y eso no tiene gran misterio. Es lávame, límpiame, bórrame. Son imperativos, pero es el deseo de un corazón que quiere ser limpio. ¿Quieres ser limpio o no? ¿Queremos ser limpios o no? Como creyentes, es parte de nuestra naturaleza querer ser blancos, limpios para Dios. Que el Señor vaya haciendo este trabajo en nosotros. Entonces, ahí hay un esquema y luego hay uno hecho. Ahí arriba no sé cuánto se puede ver, pero bueno, ya veis que eso era... Y tenía la rueda, ¿no?, de molino, que era del agua, como decía Alicia, y movía esos palos. Muy bien, vale. Luego en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona peca? No lo puedes sacar de la mente. A veces te despierta de noche y es que no te deja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí dándole, porque no vas a estar feliz, dice Dios, cuando estés en pecado. No te voy a dejar. El incrédulo puede pecar a veces y dormir bien, pero el creyente le cuesta, porque sabe que ha ofendido a Dios y dentro de él siempre está delante su pecado. Y todos luchamos y todos sabemos muy bien lo que es eso, ¿vale? Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué dice? Estos no son verbos. Vamos a pasarlo rápido, pero son versículos de testimonio que están explicando algo. Contra ti solo he pecado. Tenemos que entender que cuando pecamos, sí, David pecó contra Betsabé. Sí, David pecó incluso contra el bebé, de alguna manera, pero desde luego contra Urías. Y pecó contra el pueblo. Pero ¿qué dijo él? Pequé contra Dios. Porque todo pecado primero es contra Dios. Porque Dios no nos creó para pecar. Y nuestro pecado es rebelión contra Él primeramente y en segundo lugar contra los demás que puedan ser afectados. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Veremos un poquito, vamos a leer los versículos y luego vemos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que ella estaba pecando en concebir, sino que cuando él fue concebido ya había pecado, porque transmitió el pecado, la madre y el padre transmitieron el pecado a su descendencia, como funciona siempre. Y todo bebé, por muy guapo que sea, o muy guapetona que sea, por muy maja que parezca, todos tienen el pecado por dentro. Y basta que le des la oportunidad, te lo va a demostrar. Y si no se le refrena, se van creando monstruos, porque ese pecado no para de desarrollarse. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dentro. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nuestro pecado es primero contra Dios. Él nos ha dado la vida y la conciencia de que existe y que le pertenecemos a Él. Él es nuestro origen, Él es nuestro entorno y Él es nuestro destino. Y cuando violamos su voluntad, de cualquier manera, aunque sea decir una mentirilla blanca a una persona, es pecar contra el Dios de los cielos. Su palabra dice que somos pecadores, nuestros hechos lo demuestran. Salimos de la matriz como pequeños pecadores, totalmente impregnados con maldad. Es solo cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. Íntimo en el corazón es donde se libra la batalla. La persona, vamos a coger una... Antes de que una persona, digamos esto, vamos a coger la borrachera. Algunos habéis luchado con eso, igual todavía lucha con eso, pero vamos a ponerlo porque es algo bien conocido, ¿vale? Antes de emborracharse una persona, decide beber o no. El pecado no es el estar borracho, necesariamente. Esa es la consecuencia, parte del proceso, pero empieza aquí. El pecado empieza aquí, siempre. En el corazón, como lo quieras apuntar, el corazón, el alma, el corazón es donde empieza el pecado. Y de ahí sale o no sale, pero la batalla se libra dentro del corazón. Luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, otra vez el mismo, y seré más blanco que la nieve. De ahí viene el título, limpio como la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír, veremos, y se recrearán los huesos que has abatido. Todos estos son verbos, ya lo veis, ¿no? Está lleno de verbos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué ganas tiene David, ¿verdad? De que el Señor le limpie. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame ceremonialmente con hisopo, las ramas de una planta. Usaban esas ramas para con sangre o agua
ceremonialmente limpiar a la persona después de que tuvo lepra o algo. Era parte de su cultura y de sus ceremonias. Lávame, repetido, golpear con el batán, pisotear con los pies. Se siente sucio y quiere ser limpio. Hazme oír, no solo escuchar, sino entender. Quiere salir de la miseria en que se metió. Hazme oír. Gozo, dice. Esconde, aparta tu mirada de mí. Borra, repetido de antes. Crea, se nos va el tiempo. Crea en mí un corazón limpio. Vamos a ver este verbo rápido, dentro de un minuto, unos minutos, ese verbo bara, ese tema bara que pone ahí. Renueva un espíritu limpio dentro de mí. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Crea en mí un espíritu limpio. Pídele a Dios, Señor, crea en mí un espíritu que te ame y te busque y no quiera pecar y quiera siempre amarte y siempre hacer el bien. Hay 3 verbos para lo que sería crear. Está el verbo bara, esto es hebreo, ¿vale? Suena bara, el segundo es asa y el tercero es yatzar. Bien, normalmente los verbos que se usan son bara y asa para crear, ¿vale? En el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, Dios crea los cielos y la tierra, ¿no? Y usa estos verbos. Pero el verbo bara, esto es interesante aprenderlo, lo aprendí hace muchos años y nunca se me olvidó. El verbo bara es un verbo que quiere decir crear, pero normalmente lo que quiere decir es lo que se suele decir en latín ex nihilo, quiere decir de la nada. Crear, Dios habla y dice que haya una planta y no hay nada y de pronto ¡pum!, aparece una planta. De la nada. Así creó Dios muchas cosas en el primer capítulo. Y usa el verbo bara. Nunca, jamás en la Biblia, el hombre usa el verbo bara para hacer algo. Nunca. El hombre puede crear cosas, pero no puede crear cosas de la nada. Tiene que coger material. A Daniel le han regalado una impresora 3D. Madre mía, qué cosa. Es una maravilla ver eso. Está haciendo cositas y tal, pero tiene que tener material. Hay un material, tiene que empezar a formar con algo. Asa es el verbo que también significa crear o hacer. Y este verbo lo usa a veces Dios y a veces hombre, ¿vale? Pero el bara es solamente Dios. Entonces he puesto aquí unas fotos nada más para hacer una especie de ejercicio. ¿Esto qué verbo se usaría? ¿Bara o asa? Sería bara y sería Dios, ¿verdad? Solo Dios puede hacer una mariposa y además de la nada. Pero esto, pendientes, no se usaría el verbo bara porque Dios no hizo los pendientes, lo hizo alguien, ¿verdad? Lo hizo una persona y los hizo con material existente, asa. ¿Bien? ¿Y esto? ¡Qué bonito! Pero eso lo haría Dios y lo haría además del nada, solamente con su palabra. Una guitarra, eso es asa, eso lo hace el hombre con material, es muy bonito. Es una creación. Dios nos ha permitido o nos ha dado la capacidad de crear. ¡Qué maravilla! ¿Y esto? También. Me imagino que es de verdad, no sé. ¡Qué maravilla! Pero creado de material. ¿Esto? Dios cuando creó los originales, eran creados con el verbo bara, o podían ser. A veces incluso el Señor usa el verbo asa para Dios, aun siendo de la nada. Zapatos también, hechos por hombres, asa. Y las estrellas. ¿Qué verbo usó en Génesis 1 cuando dice que Dios hizo las estrellas? Bara, porque los hizo, habló. Y ahí estaban. Increíble, ¿no? Entonces, seguimos. No me eches. Ahí hay un verbo en negativo. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Verbo tras verbo tras verbo. Y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dijo David, cuando tú me limpies, cuando tú me hayas lavado,
La gente me va a escuchar cuando hablo de Dios. A veces no somos eficaces en nuestro testimonio porque estamos sucios por dentro y Dios no bendice eso. Él sabía eso. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. No me eches, echar, tirar, rechazar es la idea. No quites, también es sencillo, el Espíritu Santo no residía en él como en nosotros. Era algo diferente en el Antiguo Testamento. En el creyente reside el Espíritu Santo y no puede salir, digamos. No sale del creyente. Pero sí le podemos apagar y le podemos entristecer al Espíritu Santo. Vuélveme, verbo muy común, devolver, traer de nuevo. Líbrame, arranca, para bien o mal, depende del tema. Arrancas a alguien de un fuego, es para bien. Arrancarle de las vías de un tren también es para su protección. Y él dijo, líbrame, Señor, protégeme. Y es que cuando una persona está viviendo en pecado, el creyente no tiene la misma protección. Y hay muchos, en la Biblia hay casos, enseñanza de que la persona que no está obedeciendo al Señor, debería andar con mucho cuidado, porque decía algunos duermen por su pecado, han muerto temprano, murieron antes de lo que debían de morir por su pecado. Eso es para los creyentes. Bien, Señor, abre, ahora ya empieza a mirar más a Él, abre mis labios. Yo quiero tener buen testimonio, quiero que los demás escuchen cuando les hable de Dios. Límpiame para que yo pueda abrir mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y aquí dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. No podemos decir, bueno, voy a pecar, pero por otro lado voy a servir al Señor un montón, para un poco equilibrar las cosas. El versículo que leyó Julio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios no necesita nada de lo que tú hagas ni lo que yo haga. No lo necesita. Lo que Él quiere y lo que necesita de nosotros es un corazón el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ya entrando, abre, verbo sencillo también, no físicamente, no hablaba de abrir su boca, sino de abrir su comunicación, su posibilidad de comunicar las alabanzas de Dios y las verdades de Dios para glorificar a Dios. Qué bueno es cuando una persona, lo que sale de su boca, glorifica a Dios y anima a los hermanos y fortalece a los que están, ¿verdad? Haz bien, alegra, restaura a bien mi vida. Porque cuando pecamos, nuestra vida desciende al hoyo, al valle, donde estamos en la miseria. Y dijo, edifica los muros, quiere la protección divina de todo mal, algo garantizado para hijos obedientes, garantizado por el Señor. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia. El Señor no necesita lo que tú puedas hacer o lo que yo pueda hacer. Primero quiere el corazón contrito y humillado, pero cuando el corazón lo tenemos contrito, humillado delante de Dios y le buscamos a Él, entonces los sacrificios, las obras, le agradan. Entonces sí. Así que no es que decimos, bueno, da igual si toca o si canta o si sirve o si lava los platos en la cocina o si enseña a los niños o si barre o si pone las sillas en lugar, eso no importa. No. Si viene de un corazón contrito y humillado, ya lo creo que le importa a Dios. Le encanta. Le agradan. Hoy vi a un hermano, sin pedirle, y le he visto hacerlo en otras ocasiones, estaba limpiando el cristal de las puertas. Nadie le dijo hacerlo. Lo estaba haciendo.
¿Por qué? Bueno, él sabrá, pero me imagino, porque quería que las puertas de la iglesia estuviesen limpias, para la gloria de Dios. ¿No os parece buena idea? Sí. ¿Al Señor le importa eso? Si Él lo está haciendo porque está escondiendo algo y quiere compensar, entonces ya es un problema. Pero si lo está haciendo de un corazón contrito y humillado que ama a Dios, era un sacrificio de olor grato a Dios, que a Dios le encantó. Dice la palabra, ¿no? Un vaso de agua fría, dada con el corazón correcto, motivo correcto, tiene gran premio delante de Dios. Entonces es tan importante la condición de nuestro corazón. Es lo que más importa. Es cómo está el corazón. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar y Dios se contentará, se agradará, se deleitará en nosotros, cuando con corazones contritos y humildes nos acercamos a Él. ¿Eres duro de corazón? ¿Eres tozudo con el Señor y con lo que el Señor quiere hacer? El único que sale perdiendo somos nosotros. Cuando somos así. El corazón duro no ayuda a nadie. Lo único que hace es traer mal y traer miseria. Entonces, si tú estás aquí hoy como creyente y yo, Señor, purifícame, lávame, límpiame, borra, edifica, todos estos verbos que usó David, es lo que queremos, que Él haga en nuestro corazón, que nos haga limpios y puros. Y si tú estás aquí y tú no sabes nada de Cristo, ni nunca en tu vida quizás has oído mucho de Él o has entrado en una iglesia, y yo no sé cuál es la situación de tu corazón. Si tu corazón escuchando esto, escucha, entiende, quiere, responde a lo que tú has oído, pues con ese corazón contrito y sencillo y humilde, busca a Dios, porque te escuchará y te hará caso, y si clamas a Él, te perdonará y te dará su vida eterna. Pero si tu corazón es duro, aquí estoy yo, a mí no me van a enseñar nada, yo no necesito religión, yo no creo que ni hay Dios, yo no... Ya me dirás, seguirás miserable por dentro. Y así es. Y este Salmo 51 es una maravilla. Si tu corazón no siente esta carga al pecar, seguramente no eres salvo. Importante, ¿eh? Busquemos ser puros y limpios, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Que el Señor nos ayude a ser limpios y a clamar a Él, así como lo hizo David, porque Dios le siguió bendiciendo y le perdonó. ¿Vale? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esto.